¿Cómo estás, estamos? Nelson? Bien, ¿y tú? Gise, Cristian, ¿están ahí? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Cristian no, no, la Gise se cayó. Aquí estoy. Bájale el volumen al matinal, Cristian. Bájale el volumen a la tonca. Se escucha, se escucha. Se escucha fuerte y claro. Ahí está bien, está perfecto. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo está el tiempo por allá? Puta, como 40 grados ayer. Más seco que la cresta está por acá. Sí, pues, es seco por allá. Sí. Un calor más cordillerano. Más cordillerano, porque San Fernando está pegadito a la cordillera, entonces es un calor más seco. Claro. Poco viento. ¿Estás allá en Bueno, San Fernando? ahora sí estoy en San Fernando, en la oficina de unos amigos de la familia. Buena. ¿Y hasta cuándo voy a estar allá? Y yo hasta el domingo cargo las cosas y tomarme unos días de vacaciones, Bueno. entre comillas, vacaciones. Si la oficina es itinerante ahora, pues es una oficina tipo gitana, un gitano de la tributaria. Efectivamente, yo voy donde mis clientes con el computador en la mochila. Siempre ando con Sí, la bueno. mochila y el computador. Hay que andar como los asesinos a sueldo, con el bolso listo, armar y desarmar. Yo digo, ando con mi mochila en la espalda todos los días. Sí, bueno. O sea, con mi oficina en la espalda. Yo ahora armé una maletita con todas las cuestiones, ¿no? Para que no se vaya a quebrar nada, el micrófono, todas las cuestiones, para las clases también. Así que ha cambiado harto la cosa, pues. Mm. Ya. Cristian, ¿podrías meterte al Facebook a avisar que ya estamos conectados, por ejemplo? Mientras tanto, Ya va. pegar un post ahí. ¿Me habilitáis para compartir? ¿Está ahí habilitado? Ya, ahí sí. Oye, ayer la talla que me pasó con la universidad, pues, puta, en un par de horas se llenaron los 1.200 cupos al tiro. Ya, la plataforma tenía 1200 cupos 1.200 cupos. y se completaron en 4 horas. Se completaron en 4 horas. Bueno, Me dijo, no bueno. alcanzó ni a hacer mailing. No alcanzaron ni siquiera a enviar el uno a uno, por así decirlo. No, Solo con redes sociales ya se completó. efectivamente. Bueno, para quienes tienen la duda de si vamos a enviar la presentación o no, las presentaciones todas las subimos a nuestro portal. Ustedes entran a la página web de Wikitaxi y van a encontrar la presentación.
Oye, tenemos gente de región hoy día, imagino. Tenemos a alguien de Talcahuano que nos saludó, que está encerradita, nos dicen. Eh, ¿Quién más? Teníamos gente de Punta Arenas. Pedro siempre de Punta Arenas se conecta. Santo Domingo, Quilpué. Agustín, Santo Domingo. Pues, Puerto Montt. Lo de Puerto Montt ahí salí a la calle y te contagias. Así que... Víctor, puedes hablar, parece que se te escucha con un pequeño rebote. eso es extraño. Debe ser donde estamos en oficina cerrada, porque a mí me pasa lo mismo. Yo estoy con micrófono externo, No, pero yo pero también puede, escucho de aquí el rebote de Víctor. pero puede pasar. A ver, habla Cristian. Hola a todos. Hola, hola. Desde acá, desde el Donof. A Cristian también le rebota. Patito, ¿cómo estás? Ya, William no está ahí en las perillas corrigiendo que están los controles. Todos rebotamos menos Nelson. Eso significa que el micrófono de Nelson no está haciendo rebotar. Ya está. Le estoy empujando el audio para. Le estoy empujando el audio para allá. Entonces, van a rebotar ustedes. Ya. ¿Llegó el resto panelista o no? Estamos los tres. Ya, mientras tanto, comentarles que la sección de preguntas y respuestas es la que el equipo que está de respaldo en el fondo, Víctor en este caso, Cristian y el resto de los equipos del comité editorial de Linked Access, está respondiendo mientras que el expositor va avanzando en la presentación. Entonces, todas las preguntas que vayan cayendo en Q&A, en preguntas y respuestas, van a ser respondidas por el equipo de respaldo, y algunas podrían quedar para el final para que las discutamos, que pueden ser más complejas. Aquí en realidad siempre se nos dan preguntas bien complejas, a veces no tenemos la respuesta en el minuto, pero sí tratamos de darle una vuelta al final, en donde podamos hacer una reflexión un poquito más profunda, ¿ya? Así que para que no se preocupen, porque si las escriben en el chat se van a perder hacia arriba y no las vamos a poder ver. Así que la idea es que las vayan dejando en la sección de Q&A, que es la Q y la A de pregunta y respuesta. ¿Ok? Dale Nelson, ponele nomás, ya tenemos posiciones. Vamos entonces. Bueno, partamos entonces. Buenos días a los asistentes y bueno, este es una ocasión especial porque es la primera charla del año de la comunidad. Yo creo que primero partir por agradecerles la gran convocatoria que tuvimos el año pasado. Partimos quizá primero de una forma bien rudimentaria, luego nos fuimos acostumbrando a la idea de hacernos la responsabilidad de cumplir en el fondo con la comunidad mediante las charlas. Al principio no fue fácil, ¿cierto? Porque somos un equipo nuevo que está tratando de hacer algo que en el mercado no es muy común, que en el fondo es hacer charlas de alto contenido técnico de manera gratuita y en horarios que de repente son medio complicados, ¿cierto? 6 de la tarde, un día viernes.
donde uno espera descansar, pero aún así hemos tenido pic de 300, 250 personas conectadas, 350 personas conectadas en charla, y lo cual nos parece bastante bien para el horario que nosotros elegimos. Y precisamente elegimos ese horario porque hay mucha gente también de regiones que tiene obviamente horarios muy distintos a los de la capital, entonces quizá los días viernes le acomoda más, no sé. Al final quedó como para los días viernes, ahora decidimos hacerlo en la mañana porque esto ya es como horario verano. Los días viernes en el verano yo creo que va a ser un poco más complejo hacerlo en la tarde, así que es muy probable o altamente probable que los horarios de verano sean eh, más bien en la mañana, ¿ya? Porque no queremos interrumpir en el happy hour tampoco del día viernes, así que es más que nada por eso. Bien, el día de hoy lo que queremos presentar es ejercicios para socios y accionistas domiciliados residentes en Chile. El tema para partir siempre tiene, en mi caso, las exposiciones tienen una parte más bien teórica, normativa, porque soy un convencido que en el fondo cuando hago clases también trato de partir por la norma para que después vayamos al número y no tirarnos de cabeza al número, porque muchas veces nos automatizamos en el cálculo, en la imputación, la corrección monetaria, que corrige de aquí hasta acá, que imputa lo primero, segundo, pero no, hay que darle un sentido más bien, eh, hay que darle un sentido más bien conector con la norma, y es relevante en ese caso tener en consideración el marco normativo que regula en este caso a los contribuyentes globales complementarios. Entonces vamos a partir con una parte más bien teórica, que es bien completa para efectos prácticos de lo que se viene en abril. Les va a servir mucho como ejemplo para aquellos que trabajan con personas naturales, residentes en Chile, porque hemos tratado de recoger algunas situaciones más bien comunes, hay algunas especiales también que podrían surgir, y luego vamos a hacer un formulario 22 que está ya resuelto, lo vamos a revisar rápidamente, el material va a quedar todo a disposición de ustedes, por lo tanto, si hacemos la charla de manera tal que quizás a ustedes les quede dando vuelta algún número, alguna fórmula, el material va a estar todo a disposición de ustedes, ¿ok? Entonces, como yo les contaba, nosotros ya formalmente a partir de diciembre estamos constituidos como una asociación gremial de profesionales financieros y tributarios, principalmente tributarios. Financieros todavía estamos ahí tratando de fortalecer esa área con todos aquellos compañeros que están en la asociación inscritos y participando en el chat activamente, que los animamos en el fondo a que sigan lanzando ahí sus dudas financieras para que podamos fortalecer también esa área. Lo que nosotros queremos básicamente es democratizar conocimiento, ¿ya? Esa fue nuestra premisa desde el minuto en que nos dimos a conocer públicamente, en que manifestamos nuestra intención de lanzarnos con la asociación gremial, y vamos a seguir por ese camino, ¿ya? Nos da mucho gusto también y nos parece muy bueno que otras empresas, otros institutos se hayan también lanzado con la idea de generar charlas gratuitas, impartir cursos gratuitos. Yo creo que siempre es positivo que se den esta instancia. Nosotros tratamos de promoverla, democratizar conocimiento, y todo lo que estén en la misma parada para nosotros nos parece perfecto, porque si hay una cosa que Chile tiene muy débil, y esto ya nada que ver con los impuestos, es la educación. Así que el acceso igualitario para nosotros es primordial. Vamos ahora a hablar ahora de... déjenme, ¿cómo saco este panel de acá arriba? Ahí sí. Vamos a ver algunos conceptos básicos de impuesto global complementario primero. ¿A quiénes comprende el impuesto global complementario? ¿Ya? Muchas veces estamos pensando en que el contribuyente afecto al impuesto global complementario es la persona de a pie que obtiene una renta por su sueldo y boletas de honorario. Pero la verdad es que es más que eso, ¿cierto? Las rentas que una persona natural residente o que ha adquirido el domicilio o la residencia en nuestro país, por lo tanto se ha hecho residente posterior a su nacimiento, por así decirlo, y que obtiene rentas que incrementan su patrimonio, ya sea que provengan de la primera o la segunda categoría, van a estar en su global complementario, salvo que estén exentas del mismo, ¿ya? Entonces, como yo siempre le digo a los alumnos en auditoría de la Facultad de Economía y Negocio de la Chile,
les digo, todo paga impuestos, salvo que esté expresamente exento, o sea, un ingreso no renta. Entonces, cuando estemos en presencia de una persona, todo paga impuestos, excepto aquellas cosas que tengan un tratamiento especial. Partamos de esa base, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver una especie de distribución entre lo que es la primera categoría y la segunda categoría, ¿ya? En el caso de la primera categoría tenemos que los ingresos percibidos de vengados van a tributar y van a generar, van a dar origen a un hecho grabado. Y en la segunda categoría tenemos que los ingresos percibidos, ¿ya?, como norma general, van a dar origen a un hecho grabado, ¿ya? Y dependiendo de las características que tenga el contribuyente, va a ser un contribuyente de impuesto único segunda, que es una persona natural con domicilio o residencia, va a ser, se podría transformar también en un contribuyente global complementario si tiene un conjunto de rentas que declarar de la primera y la segunda categoría. Y por otra parte tenemos los contribuyentes del impuesto adicional, que también los queremos tratar en una posterior charla. Esta es la tabla que salió hace muy poquito para los contribuyentes del impuesto global complementario del año tributario 2021. Como vemos, ya se está utilizando la tabla del 40% con la tasa máxima. Tenemos la cantidad a rebajar ya lista. Entonces, esta tabla nosotros idealmente la vamos a tomar y la vamos a procesar en nuestro sistema para aplicarla a nuestros clientes que les apliquen en el fondo alguno de estos tramos, ¿ok? Respecto a algunas exenciones, como yo le decía entonces, la norma general es que todas las rentas de primera y de segunda categoría van a pasar, obviamente, al global complementario, en la medida que vayan excediendo los tramos y se vayan afectando con impuestos, ¿ok? El artículo 57 establece algunas exenciones que podrían ser de utilidad para algunos contribuyentes y tienen igualmente ciertos requisitos. Las exenciones son, por naturaleza, normas que tienen una aplicación estricta. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos para poder acceder a una norma de exención siempre deben ser cumplidos de una manera muy al pie de la letra, ¿ya? Entonces, respecto al artículo 57, tenemos en particular tres exenciones. Hay una que establece que el conjunto, cuando el contribuyente del impuesto a lo complementario percibe renta del artículo 22 y el conjunto de estas no excede en conjunto el 20 UTM, vigente al mes de diciembre, y siempre también que este contribuyente, estas rentas sean percibidas por contribuyentes que únicamente tienen actividades del 22 del 42 número 1, ¿ya? El 22 son pequeños contribuyentes, tales como suplementeros, ¿cierto? Otros contribuyentes que desarrollan actividades que, si bien podrían caer en la primera categoría, tienen un régimen especial, ¿ya? Enseguida también tenemos la exención el rescate de las cuotas fondos mutuos por los contribuyentes señalados en el inciso anterior, vale decir, tienen que tener las mismas características. La exención llega hasta las 30 UTM, ¿ya? Y la otra exención es la referida a las rentabilidades por los retiros que se generan a partir de los depósitos de AB que estén acogidos al sistema establecido en el 42 bis, en la medida que no supera las 30 UTM, ¿ya? También calculado al 31 de diciembre de cada año. Entonces, esas tres exenciones que establece el impuesto global complementario son rentas que se pueden utilizar en la medida que el contribuyente esté, digamos, en un tramo que le sirva. O sea, si hablamos de contribuyentes de alto patrimonio, es muy probable que estos beneficios sean muy accesorios para el tipo de rentas que ellos están acostumbrados a retirar o a percibir, ¿ok? Ahora bien, en relación con los créditos por impuesto de primera categoría del artículo 54, el inciso final establece lo siguiente respecto al crédito de primera categoría que es aplicable al impuesto global complementario. Establece que cuando corresponde aplicar el crédito, que se establece en el 56 número 3, tratándose de las cantidades que se refiere el párrafo segundo de ese número, ¿cierto?, que estén retirados y distribuidas a empresas sujetas a la disposición a la letra A del artículo 14, se agrega un monto equivalente a dicho crédito para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio, ¿ya?
Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cuando estemos haciendo el registro empresarial, tenemos que observar cuál es el tipo de impuesto que gravó a las rentas que estamos retirando y ahí en el fondo vamos a utilizar el factor de incremento que corresponda. Eso como mecánica para la atribución de estas rentas en la medida que sean distribuidas. ¿Ya? Estamos hablando, nuevamente, hacemos hincapié que estamos hablando en virtud de aquellos contribuyentes que retiran utilidades a partir de una empresa que tributa en 14A, un contribuyente que tributa en 14A. Respecto al formulario 22, aquí voy a tratar de abrirlo porque tenemos una primera mirada del formulario 22 de la de 2021. Solamente vamos a repasar algunas cosas que están, que fueron agregadas a partir de este ejercicio, ¿ya? La mayoría de ellas se mantuvieron. Entonces, si miramos acá, la primera parte sigue siendo la misma respecto a la base imponible del impuesto de obra complementario, impuesto adicional, ¿cierto? Hasta la base imponible, después tenemos los créditos, esto sigue igual, después tenemos la renta de primera categoría. Obviamente todo lo que haga referencia a rentas atribuidas quizá ya no nos va a parecer tan común como ya era usual hasta hace un par de años, ¿ya? Tenemos las retenciones provenientes de honorarios, las mayores retenciones producto de sueldos, remuneraciones, ¿cierto? Tenemos el recuadro de honorarios que es básicamente el mismo. Después tenemos el mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces. Este recuadro, como ustedes bien saben, es para ir controlando el mayor valor que voy obteniendo en la enajenación de bienes raíces para establecer cuánto me va quedando para futuras enajenaciones, ¿ok? Después tenemos el recuadro 3, que es aplicable a aquellos contribuyentes que en algún minuto hicieron inversiones en el artículo 57 bis y que hoy día todavía las mantienen, ¿cierto? Para ir determinando cuál es el total del ahorro neto positivo o negativo del ejercicio, ¿ya? Acá, el recuadro 4, si bien uno pensaría que cuando un contribuyente enajena acciones que tienen se acogen al beneficio del artículo 107, vale decir que constituyen ingresos no constitutivos de renta, no deberían declararse en el formulario 22, ¿cierto? Por un tema que no aplican en la progresividad del tramo, o sea, no sirven absolutamente de base para determinar ningún tipo de impuesto. Pero igualmente el servicio a través de los distintos formularios 22 ha ido pidiendo información respecto de ellas, principalmente porque esta información se cruza con la información que los corredores van informando todos los años a través de las declaraciones juradas. Nosotros, cuando revisamos la información de agentes retenedores en la sesión de nuestro accionista, de nuestro cliente, que es accionista, que es inversionista, nos vamos a encontrar con una serie de declaraciones juradas que han informado los corredores por las compraventas que ha realizado durante el ejercicio, ¿ok? Entonces, esa información debería eventualmente conversar con las enajenaciones que yo haya hecho del 107 y que estén incluidas dentro de esta información que está del mercado de valores que está informando el corredor, ¿ya? Que en este caso es el que está a cargo de mi cartera de inversión. Después tenemos un crédito por ingreso diferido para los propietarios de empresas que están en régimen de transparencia tributaria, ¿ya? Después tenemos el recuadro número 6, que es un recuadro informativo, ¿cierto? Por operaciones internacionales. Tenemos después los datos de balance. Tenemos otros antecedentes, que es la TEF, ¿cierto? Que es importante mantenerla controlada porque año a año vamos haciendo una especie de apertura inicial en todo nuestro registro empresarial y vamos utilizando esta tasa, ¿ya? Luego tenemos los saldos. Esto va a ser como una especie de recuadro FUT antiguo, pero vamos a llenarlo, a completarlo solamente con los saldos que vamos a obtener a partir de nuestro registro de renta empresarial, ¿ok? Obviamente todavía no tenemos la instrucción, salvo que haya salido en estos 5 minutos, 10 minutos que empezamos, no tenemos una instrucción todavía respecto al suplemento. Acá tenemos el recuadro 7 por ingreso diferido y saldos pendientes de amortización, ¿cierto? Luego tenemos el recuadro 8, todo lo que corresponde a donaciones,
el recuadro 9 del FUR, el 10 de depreciación, royalty minero. Acá está nuevamente aparece el de base imponible de primera categoría. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, lo habíamos perdido durante un par de años y este volvió a aparecer, y por lo tanto vamos a tener que volver a determinar la renta líquida imponible en el mismo formulario 22. Y obviamente que este recuadro tiene que cuadrarte sí o sí con la declaración jurada 1926. ¿Ok? Muy probable que los software, las casas de software que están habilitadas por el Servicio de Impuestos Internos van a tener una opción a través de la cual la determinación de la renta líquida imponible en el formulario 22 sea en el fondo o cuadre, sea consistente con lo que estoy presentando en la declaración jurada 1926. ¿Ok? Después tenemos la determinación del RAI. También esto va a quedar documentado en los formularios 22. Cada vez el formulario 22 va a tener más información. Y esto es relativamente, yo diría que es una cosa muy positiva, porque a todos nosotros nos pasa que cuando nos llega un nuevo cliente, lo empezamos a atender y quizás le empezamos a pedir información histórica, lo que comúnmente hacemos para poder evaluar la magnitud de sus distintas situaciones tributarias. Y puede ser que en algún minuto él te diga, sabes que no tengo el RAI, se me perdió, no sé, el contador antiguo se fue, no me entregó el respaldo, o no sé, se me incendió todo y perdí todos los respaldos, no tengo idea. En este caso, la determinación del RAI va a quedar respaldada, como estamos viendo acá, en el mismo formulario 22, y esto queda automáticamente también en las bases de impuestos internos, lo cual es relativamente o muy positivo, la verdad, ¿ya? Porque con el formulario 22 vamos a tener nosotros también, como asesores, mucha información que nos va a permitir hacernos una idea mucho más acabada de cómo es nuestro cliente. No sé si a ustedes les parece, pero de lo que hemos recorrido hasta ahora, yo creo que es mucha información y es muy útil además. Tenemos la razonabilidad del capital propio. En algún minuto la semana pasada recuerdo que en el grupo conversamos, en el grupo de comunidad Linkitaxes, estuvimos conversando sobre preparar una charla respecto de la razonabilidad del capital propio tributario. Es un tema que antiguamente el Servicio de Impuestos Internos no lo pedía, después de un punto a esta parte la razonabilidad la empezó a pedir porque los mismos fiscalizadores, colegas que también algunos participan con nosotros, ¿cierto?, activamente en las discusiones, nos comentan que también ellos, para efectos de su trabajo, tienen que hacer la razonabilidad patrimonial porque obviamente ellos hacen sus propios reprocesos. Entonces cobra una relevancia muy grande mantener todos los años en nuestros papeles de trabajo la razonabilidad del capital propio tributario, ¿ya? Todas aquellas partidas que en definitiva nosotros ajustamos en el capital y de repente no ajustamos en la renta líquida y que tenemos que controlar en otro lugar para poder mantener esta razonabilidad y poder explicar por qué tales o cuáles movimientos que han sido ajustados en el capital propio o en la renta líquida te generan una inconsistencia, pero que se suaviza se mantiene controlada en la razonabilidad del capital propio. Y ahí podemos ir manteniendo esa consistencia que necesitamos. Acá tenemos el registro de rentas empresariales y el movimiento del STUT, ¿ya? Esto es como si tuviéramos un formato, si ustedes se fijan, es como si tuviéramos un formato que nosotros utilizamos para la imputación, ¿ya? Así que esto también nos va a ayudar a ordenarnos también en nuestros papeles de trabajo porque ya sabemos que el Servicio de Impuestos Internos va a tener esta información para mirarla, y si nosotros queremos estar mirando lo mismo que ellos y analizando la misma información que ellos, esto nos va a ayudar también a tener un orden en nuestros papeles de trabajo, ¿ok? En el recuadro número 16, ya vamos en el recuadro 16, vamos a tener el registro SAC, incluyendo a aquellos que están acumulados desde el 1 de enero del 2017, aquellos que están acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. Como les decía, ahora quizá no va a ser necesario pedirle al cliente que nos envíe todos los libros foliados, renta líquida, presentada, capital propio, porque vamos a tener mucha información solo con el formulario 22, ¿ya? Y eso facilita bastante las cosas. Vamos a tener acá en el recuadro 17 la base imponible para el régimen ProPyme, ¿ya? Tenemos todos los ajustes que debemos hacer para determinar los ingresos anuales, los egresos anuales y después también las partidas que se deben ajustar.
Algo que va a suceder sí o sí con respecto a las empresas ProPyme, en particular con las D3, aquellas que hayan optado por una contabilidad completa, ¿no es cierto? Porque hay muchos que tienen ya software contratado y decidieron, optaron por la contabilidad completa por un tema de orden o por un tema de costumbre. Entonces, podría ser el caso de que algunos de sus clientes que están en el 14D3 apliquen también todo el proceso de corrección monetaria, depreciación, y estén un poco escapándose de lo que busca el D3, que es un tema más bien que es una determinación más bien de ingreso y gasto. ¿Ok? Entonces, se nos va a transformar en una renta líquida, lo queramos o no, la base imponible del artículo 14D3, porque lo que vamos a tener va a ser un resultado financiero determinado en base a un balance que podría, insisto, esto es muy variable, podría tener corrección monetaria, podría tener depreciación, podría tener amortización de intangibles u otras cosas que normalmente se hacen para un contribuyente que está en un régimen general, ¿ya? Pero no en un D3. Entonces, en ese caso lo que yo sugiero es que se acerque con sus clientes, o que si van a tomar la opción de mantener un cierto control en un software, no se apliquen los típicos principios contables generalmente aceptados, y menos IFRS, porque eso nos va a obligar a hacer ajustes a la base imponible del 14D3, ajustes que no están pensados por la norma. La norma está pensando en ingresos y egresos. No está pensando en que tú ajustes la corrección monetaria porque no te la pidió. ¿Ok? Entonces ahí se podría generar un trabajo adicional que no está quizá de repente en nuestro alcance. ¿Ok? Aquí tenemos determinación del RAI. Aquí voy a abrir un poquito más esta columna. ¿Ya? Tenemos el capital propio tributario del régimen ProPyme. Tenemos el recuadro número 20 de registros de rentas empresariales. ¿Ya? Esto ya es todo parecido a lo que ya habíamos visto en los recuadros anteriores. Acá tenemos el régimen de transparencia tributaria. Vamos en el recuadro 22. La determinación de su base imponible. ¿Ya? Y finalmente tenemos la identificación de contribuyente. Ya hasta ahí tenemos 23 recuadros. O sea, el formulario está volviendo un poco a lo que era antes. Si nosotros retrocedemos a lo que fue uno de los últimos formularios con FUT, con recuadro FUT, no me acuerdo en este minuto cuántos recuadros, pero no sé, eran 8 recuadros, 10, 12. Ahora tenemos 22 recuadros, ¿ya? Así que va a estar bueno este suplemento. Quizá va a batir el récord de hojas. No sé si ha salido todavía, pero yo no lo he visto. Normalmente tiene 200, 400 hojas un suplemento tributario, así que es de esperar que este sea un poco más largo. No sé si tenemos alguna pregunta ahí en el Q&A, o alguna pregunta que algún panelista quiera plantear, o alguna acotación. Ninguna, Cristian. Han habido un par de preguntas. En el Q&A las hemos respondido. Sí, todas respondidas hasta el momento. Ya, el formulario para los códigos obviamente que no se pueden abrir acá, o sea, que no los podemos ver en este minuto, este formulario va a quedar disponible para ustedes, así que lo van a poder ver con toda calma. La idea era un poco que en esta primera pasada estamos haciendo un overview de todo lo que viene en Operación Renta y de todo lo que tendríamos que tener como mapeado para, antes de sentarnos en el escritorio, tenerlo en la cabeza, ¿ya? Después vamos a entrar en el detalle, y es probable que vayan surgiendo aún más, al menos por nuestra parte, van a surgir muchas más charlas, y algunas podrían ser específicas de algunos recuadros, porque como estamos en presencia de recuadros nuevos, es muy probable que tengamos que también generar nuevo conocimiento a partir de estos recuadros, ¿ya? El suplemento no se publicará. Yo entiendo que el suplemento no se va a publicar de las declaraciones juradas, porque está toda la información. Ahí está la información de las DJ una a una. Pero respecto al suplemento Operación Renta, yo creo que es muy necesario. Al menos que se publique no en papel. Si aquí obviamente estamos todos conectados siempre en nuestro celular o en el computador, la idea es que lo tengamos también en PDF. Pero yo creo que ahí sería un gran error no publicar, especialmente este año, el suplemento de... Pero no lo creo.
no lo creo. Aportar, Nelson, a eso es que el servicio generalmente aporta el suplemento en PDF. El suplemento renta hace rato que dejaron de distribuirlo en Sí, el, en el diario. El que se publicaba en el diario era el DDJ. Y el DDJ dejó de ta- publicarse en el diario a partir de este año. Entonces, pero también el dejó de, también PDF dejó de existir eso. siempre lo ha aportado el servicio. Y recordarle a los oyentes, además, para que aprovechen de pasar la voz, desde aquí hasta la operación renta, nosotros como Linke Taxes vamos a enfocarnos única y exclusivamente en ejercicios para apoyar la operación renta, ¿ya? Así que vamos a estar haciendo, como bien dijo Nelson, ejercicios diversos, ejercicios puntuales, aplicaciones prácticas para poder apoyarlos en todo este proceso de operación renta. Así que si tienen alguna idea ustedes o algún tema que quieran sugerir, nos pueden escribir con toda libertad para que vamos incluyendo esos temas en el programa. Eso, sorry, Nelson. No, totalmente de acuerdo. O sea, nuestra idea era hacer esta primera mirada y obviamente enfocarnos en los socios y accionistas, para después entrar quizá en el detalle de cada uno de los recuadros o también hacer esta misma exposición, pero respecto de las 14A con un ejercicio de renta líquida, con una razonabilidad patrimonial, con un capital propio, para que veamos también el llenado por el lado de la sociedad. ¿Ok? Algunos breves beneficios que me gustaría solamente recordar, porque a veces se nos olvidan nomás, porque en muchas ocasiones los contribuyentes llegan o nuestros clientes llegan no sé, en diciembre o en noviembre a decirnos, mira, quizá tengo mucho impuesto, podríamos hacer aprovechar algún tipo de franquicia. Hay franquicias que son chicas, si bien es cierto, pero igual funcionan, ¿ya? Tenemos el APB del 42 bis que nos va a funcionar, obviamente, para aquellos contribuyentes que están en un tramo que no es de alto patrimonio, que son contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, pueden hacer un ahorro mensual con un tope de 600 UF anual, en el caso de que sean dependientes. Los contribuyentes que también cotizan como independientes, lo que antes denominábamos sueldo empresarial, también tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Si ustedes se fijan en el suplemento de impuesto a la renta el año pasado, el tope máximo era de hasta 95.05 UF para el AT 2020. Tenemos que esperar el tope para este año, aunque igual se puede calcular, pero lo mejor es esperarlo. El año anterior tuvimos, lo que pasó en el 2020 fue que tuvimos dos topes imponibles, si ustedes se recuerdan. Salió uno en enero y después en febrero salió como una rectificación del tope imponible para efectos provisionales. Entonces yo preferiría esperar un poco a lo que diga el formulario, el suplemento del formulario 22 respecto a eso. Otro de las rebajas que son interesantes es la de los intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria. Yo creo que la mayoría que tenemos, que pagamos intereses por los créditos con garantía hipotecaria, aprovechamos este beneficio del artículo 55 bis, o los que están por aprovechar, los que están ahí en proceso de comprar su departamento, su casa. También tengan en consideración que los clientes también a veces invierten en este tipo de activos y también están pagando intereses, ¿ya? Aquí este beneficio se usa por tramo, ¿ya? Cuando la renta bruta es menor a 90 UTA, se usa con un tope de 8 UTA o los intereses pagados, obviamente. Y cuando la renta va entre 90 y 150 UTA, hay que aplicar una proporción, ¿ya? Que es esa fórmula que está ahí, y que esto se puede acompañar con un asistente virtual que tiene el Servicio de Impuesto Interno, en el cual ustedes pueden ingresar todos los datos de las rentas del contribuyente, ingresan también el monto pagado, y de inmediato Impuesto Interno les va a señalar cuál es el monto utilizable como gasto. Así que eso se puede proyectar también, para que ustedes lo tengan en consideración. Aquí hay un ejemplo con respecto a la operación renta y los datos del año anterior. Tengo uno también con los datos actualizados, pero para que quede en la PPT, ¿ya? Aquí está el link que ustedes tienen que ingresar para poder calcular este mismo. Si ustedes ingresan estos mismos datos, se podrían dar cuenta que van a coincidir en el fondo con este dato que es 2.082.000 en este caso del ejemplo. El valuta de cierre del año anterior fue de 595. Acá estamos suponiendo que el trabajador tuvo una renta bruta en UTA de 120, ¿ya?
que pagó intereses por 7 UTA. ¿Ya? El tope del gasto es de 8, pero no importa que sea de 8. Yo ya estoy en el tramo de 120 en el cual no puedo utilizar la totalidad. O sea, ya tengo ese antecedente, ¿ya? Porque el tramo entre 90 y 150 siempre va a usar la proporción de lo que pagó. ¿Ok? Entonces, luego de eso aplicamos la fórmula, llevamos todo a peso y finalmente obtenemos el porcentaje de lo que pagó. ¿Cierto? Estas 7 UTA se transforman a peso y se ocupa un 49% de lo que pagó, si ustedes se fijan acá. Ya que finalmente son 2 millones. Entonces, debido a que soy un contribuyente que durante el año obtuvo una renta bruta de 120 UTA, ya no puedo hacer uso de la totalidad de las 7 UTA, sino que de una proporción. ¿Qué proporción? La que da como resultado la aplicación de esta fórmula, ¿ya? Que en este caso es un 49,96%. Este número de acá es un número entero. Es un número entero que ustedes solamente le van a agregar el porciento. Y lo van a aplicar sobre el total del interés pagado y van a obtener el interés efectivamente a utilizar o a rebajar, ¿ya? Lo vamos a ver con un Excel en un ratito más. Otro beneficio relevante también para algunos contribuyentes son, sin duda, la enajenación de acciones y bienes raíces. En el artículo 17, número 8, que ha sido tan estudiado, tan modificado durante los últimos años, tenemos estos beneficios. En la letra A tenemos la enajenación o cesión de acciones de sociedad anónima, que en términos generales siempre va a tributar aquel mayor valor que exceda al costo, ¿ya? Eso en términos generales, porque ese es el incremento patrimonial que la persona natural, contribuyente del impuesto adicional o contribuyente de impuesto adicional en otros casos, va a generar, ¿ya? Sin perjuicio de eso, existen algunos beneficios que pueden aplicar los contribuyentes, ¿ya? Y que, como ustedes van a ver, en algunas ocasiones genera un ahorro bastante importante, ¿ya? Entonces, sin perjuicio que el mayor valor va a tributar con el impuesto popular complementario, ¿ya? Puede declararse y pagarse sobre base de vengada, ¿ya? Una vez que se cumplan con los siguientes mecanismos de liquidación. El mayor valor se podría devengar, ¿cierto?, durante el periodo de años comerciales en que las acciones estuvieron en poder de la persona que enajena, del vendedor, del enajenante, hasta por un máximo de 10 años, ¿ya? La cantidad correspondiente a cada año se reajustará, ¿cierto?, por el valor de la UTM de cada periodo de cierre, y se va a recalcular el impuesto global complementario, ¿ya? Las diferencias que se determinan por la aplicación del mecanismo de liquidación, nosotros las tenemos que enterar en el mismo año en que se produce la enajenación. Obviamente, si enajenamos, por ejemplo, en el año 2020 y reliquidamos, ¿ya?, en el AT 2021, vamos a tener que enterar todas estas diferencias a que dio lugar la reliquidación que aplicamos, ¿ya? La reliquidación del impuesto global complementario, o este beneficio, en ningún caso, ¿cierto?, implica que se deberán ir a modificar las declaraciones de impuesto a la renta de los años anteriores, porque el formulario 22, en el apartado correspondiente al impuesto global complementario, tiene líneas específicas para poder anotar el monto del impuesto reliquidado, ¿ok? Entonces, no tenemos que complicarlo en ese sentido de que, oye, tengo que ir a abrir los periodos. No, eso no va a pasar, ¿ya? Respecto de la enajenación de bienes raíces, es algo más o menos similar, ¿ya?, a la tributación con el impuesto global complementario para las personas naturales. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que el legislador consideró una especie de cuenta de ahorro de 8.000 UF que nosotros vamos a poder utilizar en la medida que vayamos generando mayor valor en la enajenación de estos bienes raíces, ¿ya? Entonces, en la medida que generemos mayores valores, ¿ya?, o sea, que nuestro precio de venta sea superior al costo tributario, ese mayor valor lo vamos a poder imputar contra esta cuenta de ahorro que el fisco en el fondo nos está concediendo para que nosotros tengamos esta especie de colchón y tengamos ingresos no renta por hasta 8.000 unidades de fomento, ¿ya? Una de las cosas que hemos estudiado y que hemos discutido bastante es que
nosotros en la normativa actual, en la normativa del impuesto a la renta, en particular, en lo referido a la enajenación de estos bienes raíces que se enajenan entre partes relacionadas, no hemos visto aún de manera explícita, pese a que hay opiniones en ambos sentidos, no hemos visto que exista un impedimento de utilizar el beneficio de las 8.000 UTM cuando la enajenación se produce entre partes relacionadas, ¿ya? Así que hay que tener ojo y estudiar un poco más esa parte o pedir derechamente el pronunciamiento. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería una reliquidación por un contribuyente regular complementario respecto de acciones. Vamos a suponer que este tipo creó una empresa de las que hoy día se denominan unicornios, en las cuales, que como bien sabemos, se invierte un pequeño capital, se crea una idea, esta idea viene y te la compra una transnacional y te ofrece un montón de plata, y podría pasar que a un cliente tuyo, en algún minuto, por haber aportado, haber iniciado una empresa con 2 millones de pesos, con un capital, vengan y le ofrezcan 200 millones de pesos, ¿ya? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es corregir el costo tributario, ¿cierto? Aquí tenemos un aporte de 1.600.000, lo corregimos por justamente 10 años, porque en este caso casualmente fueron los 10 años. Este fue el precio, o sea, perdón, este fue el costo corregido. Entonces aquí vamos a determinar cuánto es el mayor valor. Este mayor valor lo que vamos a hacer es transformarlo a la UTM. Este ejemplo estaba pensando en una compra-venta en el año 2019. Con la UTM del cierre del 2019, ¿ya? Podemos traducirlo perfecto a la del cierre 2020 y el ejemplo no va a cambiar. Obtenemos el mayor valor en UTM y luego lo dividimos en 10 años, ¿ya? Hasta aquí estamos siguiendo solamente lo que la normativa nos dice. Determina cuánto es el mayor valor, distribúyelo y después anda a reliquear el impuesto. Entonces lo que vamos a hacer es que este señor, Perico Los Palotes, vamos a armarle una especie de planillita, ¿ya? Con los años tributarios en que tenemos que enterar estas diferencias de impuestos. Si ustedes se fijan acá, vamos a partir reliqueando desde diciembre 2009, pero aquí no tuvimos corrección monetaria solamente, ¿ya? ¿Cuáles son los 10 años que vamos a reliquear desde la T 2011 en adelante? ¿Ya? Aquí tenemos los 10 años que vamos a reliquear. Entonces, tenemos la base primitiva que declaró el contribuyente. En algunos casos se van a topar con que el contribuyente declaró bases imponibles pequeñas, porque ocurre que los inversionistas que se dedican a armar empresas desde cero, a partir de una idea, invierten muy poca plata porque en el fondo todo el contenido de la empresa es más bien inmaterial. ¿Ya? Lo que se genera, en el fondo el valor que se genera es una idea más que una inversión en capital, ¿okay? Entonces, este es altamente efectivo para aquellos contribuyentes que tienen empresas normalmente que están orientadas a los servicios, a la creación de propiedad intelectual, qué sé yo, donde la inversión inicial es baja, pero en algunos años adquiere un valor de mercado muy alto. Entonces, como vemos acá, en algunos casos ni siquiera hubo base imponible. Todo esto está transformado, tenemos aquí la última UTM, aquí tenemos la renta devengada por cada año, al valor de la UTM, ¿cierto? De cada cierre de año, tenemos la nueva base imponible sumando esta renta devengada más la base imponible primitiva. Vamos a recalcular el impuesto global complementario. Esto se hace con cada una de las tablas de cada año, ¿ok? Entonces decimos, este es nuestro nuevo impuesto global complementario, esto es lo que él ya pagó de global complementario, esta es la diferencia a valor histórico, esta es la diferencia en UTM, y aquí ya está convertida en pesos al cierre de año. Está actualizada por la UTM de cierre de año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la línea 24, nosotros vamos a poner la sumatoria de este impuesto, porque todo este impuesto corresponde a una reliquidación de impuesto global complementario de años anteriores. Y esto nos permite no ir a abrir periodos que ya declaramos, ¿ok? Y la última, la de la T 2020, va a ir como una renta ordinaria porque es una renta del ejercicio, que va a estar en la línea 9, ¿ok? En este caso, el impuesto que va a pagar en el AT 2020, ¿ya? Por la venta que realizó en el año comercial 19, por estos 200 millones que le ofrecieron por la sociedad, va a ser 19.400.000. Entonces, el total del impuesto con reliquidación es de 25.
porque tenemos que sumar reliquiación más el impuesto al ejercicio. Son 25. Si no hubiese aplicado reliquiación, hubiera pagado 79 millones. Este es el ahorro que tuvo su cliente, 53 millones. ¿Ya? Si se hace bien este cálculo, créanme que es un valor agregado que ustedes están poniendo muy, muy efectivo para los contribuyentes que se han dedicado a crear empresas con una baja inversión y que hoy tienen un valor de mercado muy alto. Así que se los recomiendo totalmente que lo vayan revisando con sus clientes. Últimamente se ha dado mucho que antiguamente los clientes, digamos, con alto patrimonio salían a invertir afuera o prestaban servicio en el exterior, qué sé yo, o se creaban distintas fórmulas para poder obtener renta de fuente extranjera. Hoy día yo diría que es mucho más común que existan rentas de fuente extranjera para todo tipo de contribuyentes. Y si es el caso de alguno de nuestros clientes que obtiene una renta de fuente extranjera por ejemplo, la prestación de algún servicio profesional, vamos a tener que aplicar este apartado que vamos a revisar ahora. En general, las rentas de fuente extranjera, ¿cierto?, se consideran en nuestro patrimonio como incremento de patrimonio cuando están percibidas, ¿cierto? Y se excluyen solamente aquellas que yo no puedo disponer por algún caso fortuito o fuerza mayor. Sin prejuicio de eso, sabemos que hay algunas excepciones que son aquellos que dispone el artículo 41G, que corresponden a rentas pasivas, ¿cierto? Etcétera. Respecto a eso, tenemos que asociar este tipo de rentas con su respectivo crédito. Entonces, el artículo 41A, que es un artículo que se reformó y que el año pasado revisamos en algunas charlas que están disponibles en nuestra web, respecto a las rentas que tienen derecho a la utilización de este crédito. Actualmente tenemos un listado de rentas que aparece en el artículo 41A y que nos permitirá, en el fondo, definir cuál es la situación de nuestro cliente. ¿Okay? Lo que hace el 41A es otorgar créditos por impuestos pagados en extranjero, y en este caso la modificación que tuvo este año es que la utilización ya se igualó a lo que antiguamente era una diferencia entre aquellas rentas que provenían de países con los cuales Chile no tenía un convenio de doble tributación vigente versus aquellas que provenían de un país con el cual Chile sí tenía un convenio de doble tributación vigente. Teníamos dos topes en el fondo, uno con el 32% y otro con el 35%. Hoy día todo es 35%, ¿ok? Como tope de utilización del crédito. Entonces, las rentas de fuente extranjera que están enumeradas en el artículo 41A, en el número 1 en particular, son las que ustedes ven en pantalla: dividendos, rentas por el uso de intangibles, por marcas, patentes, fórmulas, rentas por prestación de servicios profesionales, rentas clasificadas en el artículo 42 número 1, 42 número 2, ¿ya? Que son más bien lo que podríamos calificar como rentas en Chile afectan al impuesto único de segunda, rentas por establecimientos permanentes, rentas pasivas también, rentas provenientes de países con los cuales he suscrito un convenio de doble tributación. ¿Okay? Acá, como lo hemos conversado anteriormente, si ustedes se fijan, no están los intereses, así que hay un punto importante. Entonces, eventualmente, si yo presto plata al exterior y no estoy amparado en un convenio, puede que tenga algún problemita ahí para la utilización del crédito por el impuesto pagado en el extranjero, si es que me remesaron intereses producto de préstamos que yo hice, ¿cierto? A una relacionada o a un cliente X. ¿Qué es lo que establece para los contribuyentes del impuesto global complementario esta norma? Lo que establece es que los contribuyentes que estén domiciliados o residentes en Chile que perciban rentas que soportaron impuestos en el extranjero y obviamente estén clasificadas en el número 2 del artículo 42, ¿ya?, podrán imputar como crédito contra el impuesto establecido en el artículo 52, es decir, en el impuesto global complementario, los impuestos soportados en el extranjero respecto de dichas rentas. Es importante esta palabra, normativamente hablando, porque a lo que te da derecho es a imputar el impuesto pagado en el exterior respecto de dichas rentas. O sea, tú no puedes utilizar el impuesto pagado al exterior para cubrir el impuesto global complementario que se genera por una venta de acciones de una empresa anónima cerrada, por ejemplo. No puedes utilizarlo para cubrir rentas nacionales. Entonces, de ahí nace lo que vamos a ver después, que es la proporcionalidad. Entonces, podrán. Es importante considerar que estos podrán, es optativo, ¿no? El crédito al cual tienen derecho los contribuyentes del impuesto global complementario se determina en base a ciertos topes,
tenemos por una parte los topes individuales y por otra parte tenemos los topes globales. ¿Ya? Cabe destacar que si hay algún exceso que nosotros hayamos determinado, en definitiva, al aplicar estas normas, no te lo van a devolver. ¿Ya? Simplemente se pierde. De hecho, la misma circular 44 del 2017, que es la que tenemos vigente, recoge esa misma frase. Simplemente se pierde. ¿Cómo se determina entonces primero el tope individual? ¿Ya? Para determinar el tope individual, que en definitiva dará origen a un crédito total disponible, ¿ya? Que no puede exceder la cantidad menor entre el tope individual y el tope global, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es entonces determinar el tope individual. El tope individual corresponde a la cantidad menor entre qué cosas, entre el impuesto que yo pagué en el extranjero o un 35% de la renta bruta, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta ahí, para que no nos perdamos. Luego de eso vamos a determinar el tope global. ¿Y el tope global qué es lo que va a hacer? Se va a determinar ¿cómo? Obteniendo primero la renta neta, ¿ya? Le vamos a la renta neta a sumar el menor entre el impuesto soportable extranjero o el tope anterior. El menor de estos dos. El menor de estos dos más la renta neta por el 35%. Cuando decimos renta neta, estamos refiriéndonos a la renta que percibimos menos los gastos necesarios para producir la renta. Entonces, si ustedes percibieron en su bolsillo $6.000, por ejemplo, que en este caso acá, $8.500, y tuvieron gastos, por ejemplo, por 2,5 millones, su renta neta va a ser 6 millones menos los 2,5 millones. ¿Ok? Porque ya tengo que excluir los gastos para poder calcular el último tope. Entonces acá tenemos un honorario percibido de Colombia. Supongamos que su cliente viajó o desde Zoom hizo una clase y le retuvieron un impuesto un 15%. Le pagaron $8.500 a un tipo de cambio X, le retuvieron un 15%, tuvo gastos asociados a la obtención de la renta por 2,5 millones, ¿ya? Todos los que pueda sustentar, obviamente, y tuvo una renta neta de fuente extranjera, excluyó ya los gastos por 3,8 millones. Entonces lo que vamos a hacer primero en pesos chilenos es determinar cuánto es la renta líquida, cuánto es la renta bruta y cuánto es la renta neta. El primer tope van a ser los impuestos pagados en el extranjero. ¿Cómo determinamos los impuestos pagados en el extranjero? Primero tenemos que sustentarlo con el comprobante de pago en el exterior u otros documentos que la misma ley señala. Pero si lo obtenemos por diferencia sería el resultado de restar a la renta bruta la renta líquida. ¿Okay? Ese sería el impuesto que me retuvieron en el exterior. El segundo tope es el 35% de la renta incrementada. ¿Qué es lo que es la renta incrementada? La renta bruta, los 7.400.000. Y por último tenemos el tercer tope, que es el 35% sobre la renta neta, que es el 35% sobre este monto acá. Entonces el menor de estos tres finalmente es el que yo voy a utilizar en el formulario 22 para acompañar a estos 6 millones que son la renta que va a tributar. ¿Ok? Como parte de lo que les comentaba en un principio, es importante entender qué es lo que dice Impuesto Interno respecto de este tipo de renta. El crédito por impuestos pagados en el extranjero, o IPE, solo puede ser imputado en contra del impuesto global complementario que se determina por las rentas grabadas en el extranjero. No puedo utilizarlo para cubrir rentas de fuentes chilenas. Por lo tanto, es necesario que yo este monto que determiné acá lo proporcione. ¿Ya? No puedo utilizarlo para cubrir otros tipos de impuestos. De no limitarse la imputación del crédito por IPE, dice Impuesto Interno, en los términos referidos, se permitiría que impuestos pagados en el extranjero sirvan para dejar de pagar impuestos chilenos por rentas obtenidas en Chile y que no están bajo este efecto de doble tributación, ¿cierto? Porque van a pagar impuestos solamente en Chile, en cambio las rentas extranjeras pagaron afuera y la idea es que tampoco paguen acá o que paguen lo menos posible. Este ejemplo es el que ustedes encuentran en la circular y es bastante fácil de simular con alguno de los casos que podrían tener sus clientes, porque te pone el ejemplo de un cliente de un contribuyente que tiene honorarios brutos de fuentes chilenas, las retenciones que tuvo, ¿cierto? Con la tasa antigua, el honorario líquido de fuente extranjera, te pone cuánto fue la retención, te pone cuántos fueron los gastos efectivos para las rentas
de la letra A, es decir, de la renta chilena, y cuántos fueron los gastos efectivos asociados a la renta extranjera. Esos antecedentes, nosotros ya podemos ir a determinar los topes, ¿ya? El impuesto pagado en el extranjero, en este caso era el 32, hoy es el 35 porque esta circular no se ha actualizado, el 35% de la renta bruta y finalmente el 35% de la Renfe. El menor de estos tres, 3.915.000. Es el que vamos a utilizar para efectuar las proporcionalidades. Acá tenemos en este cuadrito, que es bastante útil, que lo pueden aplicar ustedes, tenemos el honorario de fuente chilena, que está grabado solo en Chile, obviamente, tenemos los gastos asociados y tenemos una renta neta chilena, por denominarla. Tenemos por otra parte el honorario fuente extranjera por 9 millones, tenemos el incremento por el IPE por 3.915.000, lo habíamos visto ya, y tenemos el gasto, que es el que está acá, este gasto aceptado para la generación de la renta extranjera. El total de renta son 55 millones, entonces al hacer la proporcionalidad me da que la renta extranjera pesa un 21% sobre la renta total. Si yo aplico la tabla del impuesto global complementario sobre las rentas totales, sobre los 55 me va a dar un impuesto global complementario de 7. Ese impuesto global complementario de 7 yo lo voy a proporcionalizar entre estos factores. Y voy a decir, mira, el impuesto global complementario asociado a las rentas de fuente extranjera de estos 7 millones es únicamente 1.500.000. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la norma, yo puedo utilizar solamente el crédito para cubrir 1.500.000. Y de los 3.915.000 totales que yo tenía, me va a sobrar 2.300.000 que se pierden. ¿Ok? Entonces, a eso nos referíamos con que el exceso se pierde. No sé si tienen algún comentario, veo que... Ah, no, hay algo con el micrófono quizá. Hay un problema con el micrófono que puede ser que la voz se escuche distinta. No me transformé en Tom Jones, como dicen en el chat. Te ha respondido todo en el Q&A, Nelson. Sí, no, lo que pasa es que estaba leyendo en pantalla, por otra pantalla, el chat de Linketax. Otro de los beneficios que se ve comúnmente fue la inversión. No sé si ahora ya está en negocio, pero antiguamente fue muy utilizada, es el DFL número 2. ¿Ya? El DFL número 2 se utilizó bastante, se sobreexplotó y hasta que el año 2010 se le puso un límite de solamente un máximo de 2 viviendas por persona y esta franquicia no se va a utilizar, no va a ser posible utilizar por empresa. ¿Ya? Entonces, solamente las personas naturales van a poder tener acceso a la franquicia hasta por un máximo de 2 viviendas adquiridas, nuevas y usadas. Una cosa a tener en consideración es que lo que está exento o lo que no se grava es la rentabilidad que genera el activo de FL2, ¿ya? No la enajenación. Las rentabilidades, para que puedan ocurrir, es necesario que yo tenga el activo, que yo lo dé en arrendamiento, que yo obtenga rentas periódicas. A eso se refiere el beneficio y Impuesto Interno eso lo ha ratificado vía oficio. Entonces, es importante que cuando se venda un DFL número 2, la norma aplicable para la enajenación del bien raíz es la misma que es aplicable a la enajenación de cualquier bien raíz, que es el 17 número 8 letra B. ¿Ok? Solamente las rentas periódicas que yo obtengo por eso van a ser ingreso no renta. Por ejemplo, si tenemos un cliente que tiene 5 DFL2, ¿ya? Y tiene estos dos que adquirió post 2010, ya estos dos van a sumar para el total, va a tener 5, entonces estos dos son un exceso para él, ¿ya? Estos dos que son, aquí falta ponerle, después le pongo, pero estos dos son post 2010 y estos de acá son pre 2010. Si yo quiero hacer el conteo de cuántos bienes raíces tiene mi cliente, debo considerar los que ya previamente tiene para el exceso. Entonces, si tenemos un cliente que tiene 5 y adquirió ya 3 antes del 2010 y después adquirió 2 más, esos 2 adicionales son constitutivos de renta. ¿Ok?
porque ya sobrepasan el límite. Ya él partió con 3 el conteo. Ya partió mal, por así decirlo. En el caso de este otro ejercicio, tiene post 2010, tiene estos dos de acá, pero si nos fijamos bien, él, independiente que haya comprado uno post 2010, aquí ya cumplió con su cuota de 2. Solamente va a tener un exceso por 1, que es este de acá. ¿Ok? Entonces siempre es importante que hagamos el conteo de los que ya previamente tengo para saber cuánto me faltan para completar la cuota de 2. De lo contrario, todo va a ser exceso. ¿Ok? Ahora vamos a abrir un Excel. No sé si hasta ahora tienen algún comentario o pregunta que quieran resolver. Si no, vamos a abrir el Excel para ver un pequeño ejercicio que después se los vamos a compartir también en las plataformas. Víctor o Cristian, no sé. No, dale nomás. ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Este formato es el que normalmente utilizo con los estudiantes de la carrera de auditoría, y no, la verdad que se ha utilizado históricamente también en la universidad porque proporciona como un barrido de todos los tipos de rentas que tienen o que podría llegar a tener el cliente o el contribuyente en este caso. Entonces, en primer lugar, tenemos retiros que efectuó desde la consultora tributaria limitada por 5 millones. Tiene también retiros que están exentos del impuesto al complementario al cierre de 2020 por 3,5 millones. Tiene también créditos con derecho a devolución con la obligación de restitución, y también tiene créditos con derecho a devolución sin la obligación de restitución. ¿Ya? Esos son los primeros antecedentes que tiene respecto a este contribuyente que es empleado e inversionista. ¿Ya? Esa es su actividad. Luego tiene también honorarios líquidos percibidos desde Colombia, ¿cierto? Tiene 17.500, aquí esto lo vamos a corregir porque esto lo modificamos anoche, ¿no? $17.500. Se le aplicó una tasa de 15%, tenemos un tipo de cambio de 800, esto es teórico obviamente, y tiene gastos efectivos actualizados que están en pesos. Tuvo gastos rechazados de una sociedad que se llama Inversiones Cachagua, un nombre que está bien de moda, ¿cierto? Estos gastos rechazados se le asignaron a él y a otro socio que se llama Juan Navarrete. De estos tres socios que tiene la sociedad, solamente, como vemos acá, 2 incurrieron o tienen gastos rechazados atribuibles o identificables, ¿cierto? Para lo cual debemos efectuar una proporcionalidad, no necesariamente aplicar directamente la participación que ellos tienen directo en el gasto rechazado. ¿Ok? También tenemos una sociedad que se llama Sociedad Comercial La Pandemia Limitada, que le pagó un sueldo a este señor por 28 millones anual. Tiene el certificado también de que pagó intereses por créditos con garantía hipotecaria por 7.200.000. Tuvo honorarios percibidos por, qué sé yo, las clases que hizo en algún instituto por ahí, que le pagaron 25 millones. Tuvo dividendos percibidos de una sociedad anónima chilena que están exentos, una inversión chiquitita que tenía por ahí por 1 millón, le llegó un dividendo. La AFP, del nombre que ustedes ven en pantalla, le informó mediante certificado la certificación de su, valga la redundancia, de su APB. También tiene rentas presuntas, ¿ya? Como vemos acá, una por propietario, otra por ser usufructuario y una como arrendatario. ¿Ya? Aquí están las contribuciones de cada rol actualizadas. Acá tenemos un arrendamiento por 7 millones que obtuvo y contribuciones que pagó, pero es un bien raíz no agrícola, no de FL2. ¿Ok? Y finalmente, en el mes de diciembre, este señor vendió un departamento en 350 millones, teniendo un costo de 150. ¿Ya? Tratamos de recoger la mayor cantidad de antecedentes que se acercaran un poco a la realidad de los contribuyentes, digamos, de nuestro país. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a registrar
los retiros o las remesas en la línea 1, ¿cierto? Recordemos que en la línea 1, 2 y 3, en realidad van a estar estas rentas que están grabadas. En el caso de las rentas que están exentas del impuesto global complementario, van a estar en la línea 10. Yo estoy utilizando el formulario de la T 2020, todavía no estoy utilizando el de la T 2021, así que para que no se sorprenda si es que encuentran alguna línea distinta en el otro, ¿ok? Luego de eso tenemos los gastos rechazados. ¿Cómo determinamos los gastos rechazados cuando 2 de los 3 socios fueron los que se les asignó este gasto rechazado? Lo primero que hacemos es ver la participación que tiene cada uno de ellos, ¿ya?, en el total. Y esto lo proporcionalizamos, ¿ok? Una vez que hacemos la proporción que tiene cada uno de ellos en el total, en estos 65 de acá, podemos decir cuánto le corresponde a cada uno. En este caso, nuestro contribuyente es NBM, a él se le va a asignar un 46% del gasto, porque esa es la proporción que le corresponde en este gasto de 6 millones. ¿Ya? Eso ocurre cuando tú no tienes la certeza de, no sé, cada boleta asignársela a cada socio o cada factura. De repente es un poco complicado, pero sí sabes que de repente hay 2 socios que son los que utilizan los bienes de la empresa o los que se llevan la mercadería para la casa, no tengo idea. Y a esos tú les vas a asignar los gastos y les vas a prorratear, ¿ok? Si es que no puede hacer el 1 a 1. Una de las cosas que suele ocurrir es que si tú lo haces con un redondeo, esto te va a dar muy distinto que si lo haces sin redondeo. Así que ahí tienes que tener cuidado de cuál es el monto que quieren ustedes utilizar para asignar. Yo acá estoy utilizando el monto redondeado, ¿ya?, que está acá, en este Excel. Luego de eso tenemos la renta presunta, en la línea 4. Ojo con la renta presunta, porque lo ideal, antes de anotar la renta presunta en la línea 4, es que vayamos a la primera categoría. Recordemos que la renta presunta es un tipo de renta que probablemente, después de la nota que salió en el diario financiero, hoy día en la mañana, se confirme la próxima semana, que quizás se derogue. ¿Ya? Entendemos que hay un informe que estaría saliendo la próxima semana. Entonces, lo primero es ir y registrarla en la línea 56 respecto a las rentas presuntas. Vamos a tener la base imponible, la rebaja por contribuciones y el impuesto determinado. ¿Ya? Las rentas presuntas no son rentas que estén sujetas al artículo 14A, por lo tanto no van a pagar 27%, van a pagar 25%, que es la tasa general. No nos olvidemos de eso. La tasa general del impuesto a la renta es 25%. La tasa especial es para los contribuyentes 14A y es 27%. ¿Ok? 16 millones es la renta presunta. Vamos a ver el cálculo de cómo es la renta presunta. Yo tengo 3 predios que exploté durante el año 2020, uno de ellos como propietario, otro como usufructuario y otro como arrendatario. ¿Ya? En particular, el rol que yo arrendé y que exploté durante el año 2020, de esta manera aquí, 2020, ¿ya?, tiene un algo fiscal actualizado de 76, pero yo no lo tuve todo el año, lo tuve desde abril a diciembre. Por lo tanto, acá la renta, ¿ya?, para poder calcularla, necesito necesariamente mensualizar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es el avalúo, mensualizarlo, y después lo multiplicamos por la cantidad de meses que efectivamente lo ocupamos. ¿Ya? Y aquí vamos a tener en el fondo la renta, que es el 10% de cada avalúo. En el caso de los 2 primeros, por el avalúo total. En el caso del último, es únicamente por los meses que efectivamente yo lo exploté. ¿Okay? En este caso fueron 9 meses. Eso nos va a dar la renta anual, y también acá tenemos las contribuciones. ¿Sí? El impuesto del 25%, y tenemos el crédito por 2 millones, menos el crédito, nos va a dar un impuesto a pagar de 2,5 millones. Eso es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Esto está formulado, así que ustedes van a poder recorrer muy fácilmente todas las líneas del formulario. Una vez que ya tenemos lleno esta línea, que hemos completado esta línea, vamos a trasladarla de inmediato a la línea 4. ¿Por qué? Porque la renta presunta es un tipo de incremento patrimonial que paga el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional, el impuesto complementario en el mismo ejercicio. Entonces tenemos la renta y tenemos acá la rebaja. La rebaja va a ser exclusivamente por el impuesto que corresponda pagar. ¿Ok? Luego de eso vamos a anotar las rentas del tipo honorarios. Acá
Por lo que vimos en los antecedentes, teníamos un contribuyente que tenía honorarios nacionales y honorarios extranjeros. Entonces estamos obligados a hacer la proporcionalidad. Y esta proporcionalidad es la que nosotros vamos a ver enseguida. Acá. Entonces tenemos las rentas nacionales por una parte y extranjeras. ¿Ya? 25 millones la nacional, 14 millones la extranjera, que son los $17.500 por el tipo de cambio que dijimos era 800 pesos. ¿Ok? La renta bruta es 16.400.000, que está acá. Está dividido por 0,85, ¿cierto? Para obtenerla. La renta bruta, que viene siendo como la renta incrementada. Luego tenemos acá la renta neta, que es la renta líquida, menos los gastos. Tenemos una renta neta de fuente extranjera de 10,5 millones. Llamémosle Renfe a esta, ¿ya? El primer tope entonces que vamos a determinar va a ser el tope por los impuestos pagados en el extranjero. ¿Ya? Los impuestos pagados en el extranjero, ¿qué es lo que son o a qué corresponden? Al 15% de la renta bruta, ¿ya? Que está acá. Luego tenemos el tope del 35% sobre la renta bruta. Ahí está. Y finalmente tenemos el 35% de la Renfe más el menor entre A y B. ¿Ya? El menor entre A y B es 2.400.000. Le voy a sumar la Renfe y le voy a aplicar el 35%. Como vemos, el monto menor de los tres lo podemos hacer con una fórmula acá de que me traiga el mínimo. El menor es de 2.400.000. Este es el que yo voy a utilizar para efecto de calcular ahora la distribución o la proporcionalidad de rentas. Y ahora aplicamos este cuadrito que se acuerdan les mostramos que está en la circular 44 del 2017. Primero tenemos las rentas netas de fuente chilena, rentas netas porque ya he deducido los gastos, ¿ya? ¿Y los gastos cuáles son? Acá si ustedes se fijan dice opta por gastos presuntos, ¿ya? No tenemos gastos efectivos. Entonces vamos a ocupar el 30% de los gastos presuntos. Luego tenemos las rentas netas de fuente extranjera, ¿ya? Que es la Renfe más el crédito por IPE, y tenemos las rentas totales. ¿Cuánto pesa la renta extranjera? Un 43%. ¿Cuánto es el impuesto global complementario determinado? ¿Ya? Es de 16.013.000. ¿Ya? Ese impuesto global complementario determinado incluye todas las rentas. Entonces, ese es el que yo voy a proporcionalizar para efecto de determinar cuánto es el crédito que voy a aplicar acá. Está acá. Perdón, acá. Esto está muy chido. Aquí. Está acá. Entonces, en la línea 44 yo voy a llevar únicamente lo que pueda utilizar, ¿ya? Como nosotros vemos acá, el 43% del impuesto global complementario es equivalente a 6 millones. Entonces, estos 6 millones que me corresponderían en el fondo cubrir proporcionalmente son bastante más altos que el impuesto pagado en el exterior, por lo tanto puedo utilizar el 100% del impuesto pagado en el extranjero. ¿Ok? La proporción a la cual tengo derecho de acuerdo a esta modalidad de cálculo, ¿ya? Me da mayor a el IPE que yo determiné arriba. Entonces puedo utilizar el 100% tranquilamente. En el reverso, entonces, nos vamos al reverso, registramos el honorario percibido por las boletas de honorario, tenemos la retención actualizada, acá también tenemos la renta percibida del extranjero, tenemos el incremento por el IPE y tenemos el total de ingresos brutos acá, ¿ya? Luego tenemos los gastos efectivos, esto en el caso de solamente la renta del IPE tenemos gastos efectivos, de la renta extranjera. Tenemos los gastos presuntos, que son el 30%, con tope de 15 UTA. Las 15 UTA son aproximadamente 16 millones de pesos. Si ustedes se fijan acá, van a encontrar el tope que está por aquí, ¿o no? Aquí está. No, es un poco más. O sea, un poco menos, perdón. Son 9.100.000. Ya acá tenemos el 30%, nos da 7,5 millones. El total de honorario, entonces, descontado los gastos efectivos de 30 millones y el impuesto retenido actualizado chileno, el que hay que trasladar a la línea 76, es 2,6 millones. ¿Ya? Entonces,
Teniendo eso, vamos a completar la línea 8, que corresponde a las rentas percibidas por honorarios. 30 millones. ¿De dónde viene esto? Directamente de acá. Porque aquí mismo está la instrucción en el formulario que se debe trasladar a la línea 8. ¿Ok? Luego de eso tenemos las rentas exentas del impuesto global complementario. ¿Qué es lo que vamos a poner acá en la renta exenta? Todo lo que dice nuestros antecedentes. Tenemos un dividendo exento por 1 millón y también tenemos una renta exenta por percibida de esta empresa que se llama Consultora Tributaria Limitada. ¿Ok? Son 4,5 millones. Acá ustedes ven que el link está directo. Luego tenemos otras rentas de fuentes chilenas. ¿Qué tenemos en otras rentas de fuentes chilenas? Tenemos que, en calidad de propietario de un bien raíz no agrícola, que es no DFL2, se dio un arrendamiento según contrato por un valor de 7 millones. ¿Ya? Además, tuvo contribuciones pagadas por 360.000. Entonces, acá vamos a registrar los 7 millones. Luego de eso, vamos a seguir avanzando. Vamos a registrar los sueldos. Recordemos que tenemos un certificado de la sociedad que nos pagó el sueldo por 28 millones. Tenemos también, a continuación, el incremento de primera categoría. ¿Qué vamos a poner en el incremento de primera categoría? Los dos códigos de acá arriba. ¿Ya? El con obligación de restitución y el sin obligación de restitución. Ambos por el 100%. Luego recuerden que más abajo vamos a hacer el castigo. ¿Ya? Acuérdense de eso. Lo vamos a trasladar del código 159 al código 749. Acá tenemos el impuesto territorial pagado durante el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ir acá, porque tenemos acá la contribución de 1.650.000 y también aquella que se pagó por este bien raíz, que no era un DFL2 y por tanto, al afectarse con el impuesto global complementario, tiene el derecho a la utilización. Aquí ustedes pueden ver que yo les pegué, para su mayor entendimiento, la norma que estableció el suplemento del año pasado. Es muy, muy, muy importante tener a mano el suplemento cuando estamos llenando el formulario. Y esto va a funcionar también como crédito. Acá. Ustedes se fijan, está con signo negativo. ¿Ya? Estas son las contribuciones que yo pagué tanto por las rentas presuntas que obtuve en calidad de propietario y usufructuario, ¿ya? No las de arrendatario de bien raíz agrícola, y las que pagué producto de este renta según contrato por el departamento que estaba otorgando el arrendamiento. Luego tenemos el primer subtotal. Este primer subtotal son 94 millones. ¿Ya? Este primer subtotal, ¿para qué nos va a servir? ¿Ya? Este señor también pagó intereses por su casa. Pagó 7.200.000 de intereses por el crédito hipotecario. Este subtotal de acá, desde la línea del código 158, línea 17, ¿qué es para qué me va a servir? Para poder determinar cuál es la renta bruta, ¿ya? Que yo tengo que utilizar para calcular la proporción del gasto por intereses que voy a utilizar. En el suplemento tributario establece que yo debo sumar desde el código o desde la línea 1, ¿cierto? Hasta la línea 14 o en realidad hasta la 16 y rebajar el monto de APB. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, miren. Aquí yo estoy restando hasta la 14. ¿Ya? Y le estoy rebajando el APB. Esto está en el suplemento explícitamente de esa forma y así debe calcularse. Entonces, una vez que yo determino esta especie, digamos, de base especial, ya porque es una base distinta para calcular el tope del 55 bis. El mismo suplemento te dice que tú debes sumar de la línea 1 a la 14, entonces, y rebajar el APB. Entonces la tenemos necesariamente que determinar por separado. No podemos llegar y tomar cualquiera de estas, ¿ya? 88 millones 9. Vamos a ir a calcular ahora cuánto es el tope que puedo utilizar de gasto por interés. Entonces, vamos a utilizar la UTA al 31 de diciembre de 2020, que son 612.000. La renta bruta que yo tengo es la que viene de acá. 88 millones. ¿No? ¿A cuánto equivale, a cuántas UTA equivale esa renta bruta de este señor? A 145. ¿Ya? 145 UTA se ubica entre las 90 y las 150, por tanto yo tengo derecho a utilizar el beneficio de los intereses, pero solo por una parte. ¿Ok? Entonces aquí
tenemos primero cuántos son 90 UTA, 55, y cuántos son 150, 91. Estoy en el medio. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto es el tope? Y acá tenemos la formulita para decir cuánto es lo que puedo utilizar. Finalmente puedo utilizar solo 384. ¿Ya? Si ustedes quieren aprender a usar la calculadora, ¿ya? Lo que pueden hacer, acá yo tengo un pantallazo que es de un ejercicio anterior de cómo se ve la calculadora. Y acá esto es lo que establece el suplemento, de cómo utilizar la fórmula. Pueden reemplazar la UTA por la UTA del año pasado. Y si reemplazan la UTA del año pasado, van a poder utilizar la calculadora porque aún no está actualizada con la T 2021. Entonces, si ustedes entran hoy día a la calculadora de intereses, de la rebaja por intereses, por crédito hipotecario, no les va a dar los 384 porque la calculadora simplemente está actualizada hasta el 2019. Entonces, cuando se actualiza hasta el 2020, van a poder comprobar estos 384 de acá. Por ahora, vamos a trabajar con eso. Entonces, una vez que tengo los 384, los anoto acá en la línea 19 y les aplico como rebaja a lo que está en la línea 17. ¿Ok? Hasta acá entonces obtenemos una base imponible de 86 millones. Esos 86 millones los vamos a llevar a la tabla de global complementario. Esta es la tabla nueva que les mostré en la PPT anterior. ¿Ya? Vamos a tener un impuesto de 16.013 habiendo aplicado la rebaja de 14 sobre estos 30. Fíjense acá. 86 millones está en este tramo, le apliqué la tasa de 35, luego busqué la rebaja de 14.279 y me dio un impuesto determinado de 16. Ahora vienen los créditos y algunas cosas que hay que sumar adicionalmente. ¿Qué es lo que vamos a sumar? El débito fiscal por el 35% de ¿qué? De los créditos con restitución. ¿Ya? En el código 1035, línea 27. Luego vamos a aplicar la tasa adicional del gasto rechazado, el 10%. La norma dice que tú tienes que aplicar como una especie de castigo el 10% de la cantidad que se le atribuyó al socio. En este caso, el 10% del gasto rechazado que está acá arriba. ¿Okay? Eso es como un mayor impuesto, global complementario. Luego tenemos el crédito proporcional por la renta exenta. Cuando nosotros queremos otorgar el crédito proporcional por renta exenta, lo ideal es no utilizar esta tasa efectiva con todos los decimales, porque Impuesto Interno en su ejercicio del suplemento utiliza solamente con un decimal. Entonces, si yo quiero calcular la tasa efectiva para poder dar de crédito a estas rentas exentas de acá, de la línea 10, ¿ya? Y aplicar este crédito en la línea 32, tengo que aplicar una fórmula con 3 decimales. Si aplico más decimales, voy a estar haciendo una rebaja más alta y podría salir observada. Luego de eso tenemos el crédito por el impuesto único de segunda categoría. Este crédito viene dado por lo que en el fondo me pagaron a mí como sueldo todos los meses y me retuvieron y enteraron en arcas fiscales mis empleadores. ¿Ok? Luego de eso tenemos el crédito por impuesto de primera categoría. Nuevamente, el impuesto por impuesto de primera categoría incluye todo el impuesto que traía mi dividendo, el 100%, porque ya aquí arriba restituí el 35%, no me preocupo. ¿Ya? Y además de eso, voy a sumar acá el crédito por la renta presunta. Específicamente, cuando ustedes revisen el código 159 en el suplemento dice explícitamente que las cantidades por rentas presuntas no se incrementan en la línea 159. ¿Okay? Solamente se incrementan respecto a los créditos que provienen de las rentas distribuidas por sociedades a título de dividendo retiro. ¿Ya? Pero igualmente se puede utilizar como crédito en la línea 42. ¿Okay? Porque se entiende que esta renta está bruta. ¿Okay? La renta presunta. Entonces no es necesario volver a sumarle el impuesto. Luego tenemos el crédito por la Renfe, que lo calculamos acá, ¿cierto? En este cuadrito. También está linkeado directamente. Y eso nos da un impuesto a pagar, o un impuesto determinado, finalmente, de 5.015.000. A eso, ¿qué le vamos a sumar? El impuesto de primera categoría por la renta presunta. ¿Ya? Le vamos a sumar la retención, perdón, le vamos a rebajar la retención por los honorarios. Si tuviéramos también mayor retención de impuesto único porque nosotros le hubiéramos pedido a nuestro empleador que nos retuviera un mayor impuesto único,
Está perfecto. Lo anotamos acá y lo rebajamos. Entonces finalmente vamos a tener un impuesto a pagar de 4,9 millones. Y utilizamos el reajuste del artículo 72 del año pasado, que era 0,5, y obtenemos nuestro total a pagar. ¿Ya? Obviamente, como ya les dije, cualquier consulta que tengan respecto al formulario, cómo se armó, o cualquier no sé, observación que tengan, por favor, siéntanse libres de escribirnos a todos nuestros canales de redes sociales, o también pueden escribirme directamente en el mail que está en la presentación. ¿Ya? El material va a quedar disponible en redes sociales. Nosotros no mandamos el material correo por correo. En el fondo tratamos de hacerlo lo más dinámico posible para que ustedes también estén constantemente informándose a través de nuestras redes sociales y directamente en la página de linkitaxes.cl. ¿Ya? Así que van a poder modificar este material cuantas veces ustedes quieran. Y eso, cualquier duda lo respondemos ahora al aire a quien quiera hacer un comentario a mano alzada también. Y muchas gracias a todos. Y gracias al equipo de respaldo que ha estado respondiendo las dudas en el Q&A. Gracias. Bien, Nelson. Le acabo de dar audio a Luis Marín. Nelson, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto, Luis. Excelente presentación. Muchas gracias, me aclaraste un par de dudas. Te quiero hacer una duda que está muy de moda hoy en día respecto a las criptomonedas, el famoso mayor valor que van a obtener por la venta de las criptomonedas. Muchos se preguntan dónde va a estar. Yo tengo una opinión personal, yo digo que son rentas y digo que se colocan en general en la línea 12 del formulario de renta que tú presentaste ahora, que son rentas de fuente extranjera según el IVA global complementario. Pero me gustaría saber tu opinión, ¿qué opinas tú respecto a este tema que está muy de moda? Gracias, Luis. Yo en particular no me ha tocado ver transacciones de criptomonedas, pero simplemente por la definición o concepto amplio de renta, sí, obviamente debiera ser renta, y dependerá de dónde proviene o de dónde proviene la fuente de la renta, es donde yo deba declararla. Podría ser en la línea 11 o en la línea 12. Yo entiendo que la mayoría de estos activos y de estas rentas se generan en el extranjero. Y en ese sentido yo sería partidario, tal como tú lo señalas, de utilizar la línea 12, en este caso, en este formulario. Pero obviamente estamos abiertos a que alguien con más que haya visto este tema en impuestos internos o alguien Es que este nos va a haga ser la el primer corrección. año, Nelson, y que O va a ser el probablemente primer año. le toque declarar estas criptomonedas, porque como salió el año pasado la DJ, yo creo que este va a ser el primer año en que la gente va a estar obligada realmente a declarar. El año pasado era un tema más informativo, donde yo declaraba todos los activos que tenía, qué sé yo. ¿Te acuerdas que lo conversamos en el chat y ahí estaba la discusión de si era ingreso o no renta y había una discusión de 50 y 50? Pero todos llegamos después que después de la DJ era obligatoria presentar. Exactamente, o sea, de todas formas es renta. Para mí no, o sea, no me nace todavía no he hecho el link de que sea ingreso o no renta. Yo creo que es renta de todas formas. Y ojo que Gracias. podría ser, o sea, no sé si es renta de general, porque podría ser renta afecta a primera y a global. No sé cómo está la interpretación ahí, pero me da la impresión de que podría ser una renta general. Yo Hay que opino tener igual. cuidado con eso. Sí, hay que tener ojo con eso. Sara Fuentes tiene audio. Perdón, antes de... ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Yo diría que en base a eso podría ser, como ya está dicho, es una renta del 25 solamente como para indicarlo, y si es del 25 debiese ser primera categoría, no hay una exención en base específica para ese tipo de renta. Por lo tanto, podría bien ser primera y global complementario o adicional, y en base a eso puede ser la línea 11 como renta general, o puede ser una línea 12 como una renta de fuente extranjera asociada a sueldos o
de ese tipo, pero principalmente yo me inclino por la línea 11. Yo Saludos, considero que saludos, Jorgito. generalmente son de fuente extranjera. Gracias, Patito. Sandra Quiroz tiene audio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Hola, muchas gracias. Entre tanto número, cuando explicaste la parte del crédito de los honorarios del extranjero que se podía utilizar completo, ahí me perdí un poco en por qué se podía usar. De acuerdo a la circular, había un monto que no se podía ocupar, pero la explicación del por qué se podía utilizar completo en este caso, solo Vamos de eso. nuevo, vamos de nuevo. Lo voy a compartir de nuevo. Lo que dice la circular, en el fondo, es que tú debes proporcionar el impuesto global complementario entre las rentas de fuente nacional y las rentas de fuente extranjera. Entonces, en este caso, el impuesto global complementario, que es de 16 millones, si yo lo proporciono entre las rentas de fuente nacional y las rentas de fuente extranjera, respecto solamente de las rentas de fuente extranjera, voy a tener un impuesto global complementario de 6 millones, ¿ya? Pero, si yo miro el cálculo de los topes que hice anteriormente, puedo notar que el IPE, o el impuesto pagado en el extranjero al cual tengo derecho, es de 2.400.000, que por lo tanto no supera los 6.816.000. Entonces puedo cubrir hasta 6.816.000 de crédito. Si yo tuviera, por ejemplo, un crédito IPE por 10 millones, podría utilizar solamente hasta 6.800.000 en este caso, ¿ya? Pero como el IPE que determiné es de 2.400.000, puedo utilizar el 100%. ¿Cachai? Ah, ya, ok. Muchas gracias. De nada. Estamos hablando de la circular 44 del 2017. No sé si hay otra, no he visto otra que haya complementado particularmente esa mecánica de distribución del crédito IPE para las personas. Si hay otra, encantado que la veamos, pero esa es la que yo tengo en mente y la que yo he analizado últimamente. efectivamente, Nelson. Bueno, no hay más manos alzadas. Hay solo felicitaciones por la charla de hoy. Estuvo bastante buena, bastante extensa, casi 2 horas, así que súper bien, Nelson. Para los que pregunten por la grabación, para los que pregunten por el material, la grabación se distribuye en nuestro canal de YouTube y el material va a estar también en nuestra página web. También en nuestra página web tiene el link directo a las grabaciones de nuestra asociación. Sí, todo disponible, el Excel y la presentación. Así que, y cualquier duda, escríbanos a redes sociales, no hay ningún problema. Ahí estamos, cualquiera va a responder. Acá, a diferencia de lo que uno estudia, en definitiva, en una clase normal o en un instituto, en una universidad, le escribes directamente al profe. Acá tú le escribes a cualquiera y cualquiera te va a responder, porque estamos, en el fondo, siempre súper coordinados con lo que estamos haciendo. Eso. Gracias a todos por las preguntas y por atender tan temprano esta charla. Que tengan un Gracias, buen día. Nelson. Gracias Gracias a todos por acompañarnos en este día. La primera charla del ciclo de charlas de apoyo a la Operación Renta 2021. Así que vamos a estar con ustedes, los vamos a estar acompañando. Así que estén atentos, visiten nuestra página, nuestras redes sociales, siempre estamos publicando los distintos temas que vamos a estar relatando. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, estaríamos todos los días viernes acompañándolos con un tema distinto. Que estén muy bien. Hasta luego.